Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú. Bienvenidos al programa, siempre a través de PBO Radio, la multiplataforma de PBO Radio y Televisión 91.9 FM, la radio con fe y a través de 250 repetidoras a nivel nacional. También estamos en Claro, en Movistar, en Digital TV Go y en Win, en todas las plataformas sociales. Gracias a la Coordinadora Republicana, gracias a Perú Informa y también a Dulce Perú. Los mejores dulces de Lima están en Dulce Perú, en Avenida Mariscal Lamar, 432 Miraflores. Los postres de antaño que usted añora los puede encontrar en Dulce Perú. Y estamos nuevamente en el programa con Ángel Delgado, que regresa de un periplo por las Españas después de algún tiempo. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, muy agradecido por la recepción. Efectivamente, quiero agradecerles en primer lugar a ti y a Menacho, a Nicolás, por haber llevado adelante este programa en condiciones envidiables, que yo agradezco profundamente, para gusto y satisfacción de todos los amigos que nos escuchan todos los sábados y domingos a través de este PBO, su programa. Bien, regresamos al ámbito nacional. Regresamos al ámbito, efectivamente, ya hemos regresado esta semana y ya hemos ingresado de plano a la segunda vuelta, sí, al repechaje, al balotage, como se dice en Francia, y entonces los análisis tienen que estar ahí. Felizmente está quedando atrás ese discurso que, caramba, con alguna razón y fundamento, pero se plantea exagerarlo a punto de anular las elecciones y ir a nuevos comicios, sin evaluar lo que eso significaría para el país. Porque nuevos comicios, para empezar, implica que el actual gobierno de Valcarce se queda con este parlamento, un año todo más, lo que eso significa, por lo menos un año. Y por otro lado, nadie garantiza pues que los resultados que uno cree que van a ser obtenidos se vayan a verificar en la realidad. Entonces eso ya quedó de lado. Es importante que quienes estuvieron en esta tesitura, en este comportamiento, en esta actitud, entiendan que, respetando su punto de vista, claro está, hay que pasar la página, tener un plan B y en consecuencia es la hora de defender la República Peruana, la nación peruana, sus valores democráticos, su régimen constitucional, la economía social de mercado, la libertad y, en fin, todos aquellos valores por los cuales nuestro programa Conversando con el Perú ha defendido en todo su historial. Así es. Estamos ahora de cara a una segunda vuelta electoral. Lo fundamental, Ángel, ahora es la preservación del Estado de Derecho, como tú bien lo dices, las libertades fundamentales, ¿no?, ante una pretendida intencionalidad de asamblea constituyente, en las cuales los promotores ni siquiera la han leído la Constitución e incluso pretenden, ¿no?, cambiar de régimen, ¿no? La idea, el modelo es el castrochavismo, creo que acá siempre lo hemos comentado, Ángel. Y nosotros estamos definitivamente por la instancia republicana. Así es. El Estado de Derecho, el Estado-Nación. Vamos a hablar un poco en términos deportivos y volvemos a un clásico. El clásico que ya se dio el año 21 es la derecha en sus distintas formas y la izquierda variopinta con los caviares siempre ahí metidos, poniendo ahí la salsa correspondiente. Otra vez, pensábamos que no iba a ser así, porque luego del desastre que significó el gobierno de Pedro Castillo, incluso la prolongación con la señora Boluarte, todo el mundo pensó que esta opción iba a quedar descartada. Sin embargo, por estas cosas, Darte Birriloque, el trabajo de Sánchez, que habrá que analizar después, la actuación de la OMPE, que tiene también ahí su responsabilidad, y el jurado de elecciones, el hecho cierto es que la segunda vuelta pone a Roberto Sánchez y reproduce en el esquema básico la coyuntura del año 21, de 5 años atrás. Se repite la historia, ¿no? Se repite la historia porque tenemos nuevamente un candidato que va a representar los valores democráticos, en este caso con Keiko Fujimori nuevamente, y en esta vez un reemplazante, Pedro Castillo, pero que ha hecho todo el esfuerzo para vestirse como él, actuar como él, ha puesto a los familiares de Castillo, su programa central es liberar a Castillo a través de un indulto. Antauro, el socio. El socio. No, y lo que te quiero decir es que
la coyuntura se parece bastante. Ahora bien, lo que yo creo que tenemos que discutir son las estrategias que tienen que hacer los distintos candidatos en estos casi 15 días, un poco más que faltan, para poder alzarse con la mayoría. ¿Por qué? Porque el hecho cierto, mi querido Alberto, es que ambos están partiendo de una base relativamente reducida. 17% de las preferencias electorales para Keiko Fujimori, y 12% para Sánchez. O sea, cualquiera de los dos, para alcanzar la mitad más uno, la mayoría en la segunda vuelta, necesita crecer en ese océano de votos que no miraron a estas candidaturas. Tendrán que vencer los anticuerpos propios de los candidatos y sobre todo desarrollar una estrategia persuasiva para acumular adhesiones, para ganar votación, para influir con la presencia en el electorado. Esto es lo fundamental. Y entonces lo que podemos discutir o conversar es qué tienen que hacer cada una de las candidaturas para poder avanzar en la conquista de adhesiones para alcanzar esa mayoría que le permita la jefatura del Estado y la presidencia de la República. Sí, correcto. Ahora, eso lo vamos a ver en las propuestas de gobierno que plantee cada candidato. El debate yo creo que va a exhibir algún tipo de responsabilidad social y también va a demostrar qué candidato a la presidencia está mejor preparado. Ahora, vamos a ver también qué cuadros técnicos tiene cada uno. Nosotros sí sabemos de la potencialidad de los cuadros que tiene Keiko Fujimori. Al parecer, Ángel, con Luis Carranza presidiéndolo. A la cabeza. Bueno, sí. Estamos hablando de un peso pesado en materia un económica. Exministro de Economía que, como tú lo dices, peso pesado, ¿no? Tiene gran experiencia. Además, con responsabilidad en el campo internacional. Y en el campo político y económico, que es lo que realmente cuando se dan este tipo de elecciones con este tipo de candidatos como Sánchez, la economía es la principal, la que sufre. Porque la economía, paréntesis, tiene que resurgir, porque durante el tiempo de Castillo no ha habido cero inversiones, más bien ha habido fuga de capitales, un número de casi 20.000 millones, ¿te acuerdas que se hablaba? Y entonces el Perú no ha tenido la gasolina suficiente para generar ese ritmo de desarrollo que puede hacernos crecer y sacar a gente de pobreza. Al contrario, este quinquenio, este lustro de Castillo Boluarte ha significado una regresión de muchos sectores hacia la pobreza. Hemos crecido casi al 30% a través de pobreza cuando ya habíamos logrado aplacarla sustantivamente. En el quinquenio de Castillo, bueno, digamos hasta lo que estamos viviendo ahora, incluido a Balcázar, se han aumentado 680.000 pobres, Ángel. En lugar de reducir la pobreza, se ha incrementado. La inestabilidad política, la inestabilidad jurídica, social se ha incrementado, ¿no? Los capitales huyeron, ¿no? La inversión se paralizó, la inflación aumentó con Castillo y también, digamos, el dólar subió a casi 4 soles. Entonces, todas esas consecuencias socioeconómicas en las que hemos sufrido, y a pesar de ello tenemos que relevar y tenemos que argumentar de que el Perú sigue manteniéndose como una economía muy sólida. ¿Por qué? Porque en base al consumo. O sea, todavía tenemos, felizmente, determinados sectores medios, incluso populares, que tienen capacidad de gasto. Y en consecuencia eso incentiva el consumo interno y nos permite crecimientos magros de 2-3%, que no es suficiente para alcanzar la transformación del Perú que queremos, pero sí no nos lleva pues a una debacle, como podía ser en países como Bolivia, Venezuela y otros, donde han hecho experimentos al estilo de lo que se quiso hacer en los tiempos de Castillo. Exacto, el mismo modelo económico que plantea Sánchez es el que vivió Evo Morales en Bolivia, ¿no? Es más, si hemos revisado la Constitución, o mejor dicho, hemos revisado el plan de gobierno de Juntos por el Perú, podemos ver en el tema de los medios de comunicación, Ángel, Juntos por el Perú plantea poner veedurías ciudadanas. Es decir, en este programa político, en el análisis político, en un gobierno de Juntos por el Perú con Roberto Sánchez, tendríamos soldados de la Guardia Pretoriana comunista que nos estarían evaluando sobre las emisiones en el análisis político que nosotros hacemos. Evaluando si les gusta o no les gusta lo que decimos. Así es. Y buscando condicionar nuestra opinión pública, que debe ser restricta y solamente comprometida con ustedes, amigos televidentes, amigos radioyentes, a los deseos del poder de turno. Y eso es inaceptable en un Estado democrático. Así es. Y la Asamblea Constituyente pretendida... para cambiar todas las reglas de juego. Y recuerda algo, esto siempre lo hemos comentado, Ángel, contigo.
no pretenden hacer solamente el cambio de asamblea constituyente porque no les gusta el capítulo económico, etc. Ellos pretenden hacer el cambio de régimen, de republicano a socialista, tipo Evo Morales, tipo Venezuela con el castrochavismo. Es decir, esa es la verdadera intencionalidad de estos señores. En verdad, porque el debate sobre el cambio constitucional podría tener una deriva técnica y ahí se puede discutir si hay que cambiar, qué no cambiar, qué mantener. Sí. Pero cuando esta gente habla de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, lo que están llamando es a una captura del Estado democrático para destruir la república bicentenaria que hemos construido y de esa manera montar un régimen, un Estado diferente, que en Bolivia lo han llamado Estado plurinacional y que consiste en cambiar las reglas democráticas, los equilibrios democráticos, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, porque en Bolivia, por ejemplo, los jueces ahora se eligen a través del voto popular, a través del sufragio. Y eso da lugar, como ustedes entienden, a 1001 manipulaciones. En consecuencia, el cambio constitucional no es una cosa que debe ser pasada a la ligera, porque es el mecanismo adoptado cuando ya se ha renunciado a la lucha armada por razones obvias, que se ha adoptado para tomar el poder, capturarlo y permanecer. Gracias a los cambios constitucionales, el chavismo, incluso hasta el día de hoy, pasado ya más de 25 años, se mantiene en el poder. Ha muerto Chávez, ha caído Maduro, pero el régimen del Partido Unificado el Partido Socialista Unido Venezolano se mantiene en el poder. Y solamente recientemente en Bolivia se ha podido cambiar casi 2 décadas también de dominio del MAS, el cual ahora, a manera de revancha, está creando las condiciones para tumbarse al régimen democráticamente elegido hace apenas 6 meses. Es correcto. La reforma tributaria que pretende hacer Juntos por el Perú habla de una reforma con base plurinacional, como bien lo has dicho. ¿Qué pretenden hacer en una reforma judicial con una base plurinacional? Si lo que hay que hacer es reformar el Poder Judicial, eliminar la corrupción y poner jueces probos. Y garantizar la independencia absoluta. Del Poder. Nosotros estamos peleando aquí en el Perú contra los intentos de los caviares de haber colonizado el Ministerio Público y parte del Poder Judicial y poner a jueces y fiscales en contra de los actores políticos que no les gustan y desarrollar de modo totalmente abominable una suerte de persecución judicial que llevó a muchos a la cárcel injustamente, como es el caso de Keiko Fujimori, y al presidente Alan García a la muerte. Y a Lucho Castañeda lo deterioró en su salud y a muchos otros más que por razones que no tenían fundamento alguno se los imputó de lavado de activos, de pertenecer a organizaciones criminales por ser parte de un partido político, como si el partido político per se fuera una banda criminal. Y esto lo hemos vivido. Imagínense ustedes ahora que el ministro de Justicia sea el enfebrecido Domingo Pérez. Domingo Pérez, otro psicópata. El psicópata que se ha desempeñado, y lo hemos visto felizmente en acción como fiscal, en realidad verdugo, porque eso ya no es fiscal, es un verdugo que utiliza como hacha la herramienta jurídica, pero es un verdugo en el fondo, el señor como ministro de Justicia, encargado de hacer la reforma del Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Qué cosa nos esperaríamos todos aquellos que estamos en una línea distinta de oposición con un ministro de Justicia que pretende que el Ministerio Público y la Judicatura sean herramientas para destruirnos como ya lo hicieron antaño, ¿no? ¿Te das cuenta? Esta es una cosa real, no estoy exagerando alguno. Nuestra crítica a la judicialización de la política tenía en vela y en Domingo Pérez a sus epítomes, a sus más consagrados epígonos. Caudillos. Y ahora uno de estos pretende reformar, para ya no hablar de Antauro Humala al frente del Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. Vean ustedes lo que nos espera
sin hablar del tema económico al cual ya tú has hecho alusión. Exacto, exactamente. ¿Verdad? Un desastre. Tenebroso y peligroso para la democracia y la libertad en el masacre Perú. para la democracia nacional, para la economía, ni les digo. Ahora, el tema de la reforma tributaria de Juntos por el Perú y de su plan de gobierno, Ángel, es absolutamente confiscatoria. La idea de estos señores es regresar al castrochavismo, como ya lo hemos comentado, pero también al velasquismo, Sí. que era una suerte de estatización de todas las empresas productivas, de las tierras, es decir, pretender a volver a la cosificación del Estado a través de un corporativismo que pretenden definitivamente encauzar o apuntalar una dictadura de nuevo tipo. Y por eso es que quieren quitarle la autonomía al Banco Central de Reserva, expulsando, sacando del medio al actual presidente. A Julio Velarde. Por cualquier pretexto, porque quieren que el Banco Central le siga proveyendo a través de la maquinita una emisión de dinero absolutamente inorgánica, es decir, sin fundamento en el crecimiento económico real para poder financiar todas sus tropelías. Pero esto, estimados amigos que nos escuchan, si esto se llegara a concretar, implicaría que esa maquinita, esa emisión de dinero sin respaldo, sin sustento, generaría una brutal inflación como la que ya vivimos en los años 90, con Alan García, felizmente pasados. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Una de las cosas más importantes que nos ha permitido sobrevivir en el campo económico, a pesar de toda la marabunta política, es que la emisión de moneda ha estado controlada por un banco central que constitucionalmente es independiente y autónomo. Imagínense ustedes si ahí aparece este señor Dancourt o Frankie, ¿no? Y van a usar esta herramienta para sus proyectos. Cierto. Imagínense ustedes el horizonte realmente Tenebroso. de penumbra y tenebroso que nos podría esperar. Y no solamente la emisión inorgánica de dinero que genera inflación y un desastre nacional en la economía, sino lo que pretenden hacer estos tipos, Ángel, es repartir a nivel nacional las reservas internacionales del Banco Central de Reserva, porque dicen regalar el dinero. Porque dicen que ¿qué hacen esas reservas? Que es el sustento financiero para que el Perú salga al mundo a competir, a comprar, a vender, para que el Perú se desarrolle y se inserte mejor y ventajosamente en la economía mundial. Quiere que se dilapide en gastos evidentemente secundarios y no suntuarios, incluso. Entonces esto es muy grave. Por eso es que es necesario que el mensaje a todos los amigos que nos están escuchando es que no repitamos el error. La historia. O sea, la historia la han escrito recientemente y el señor Roberto Sánchez felizmente nos facilita la cosa, porque él no niega su vocación castillista. Aparte que ha sido ministro, aparte que lo acompañó en un golpe de Estado y luego no sé cómo salió del mismo. Su campaña ha sido liberar a Castillo a través de un indulto, si es que él gana la presidencia de la República. Ha puesto a diversos parientes de Castillo en puestos parlamentarios y quiere volver a aplicar las políticas nefastas de los últimos 5 años. Esto es, pretende que los peruanos nos olvidemos de las cosas y repitamos el mismo error. Y esto me trae a colación una canción que yo creo que habría que recordarla. Vamos a ponerla. Habría que recordarla porque no es posible que luego de lo sufrido, de lo vivido, volvamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar. Grupos porque es bien sabido que el que amor entrega de no tropezar de cualquier con la manera piedra. tiene que Y lo que nos plantea el señor Roberto Sánchez es que volvamos a caer y tropezar con la misma piedra, repitiendo los errores de los 5 años pasados. Ni siquiera hay que aquí remontarse al velasquismo de los 70, no hay que remontarnos a otros tiempos, ni siquiera salir del país, sino mirar acá lo que ha visto, lo que estamos sufriendo ahora, porque mucha gente está fastidiada, molesta, hay mucha acrimonia, pero lo que nos pasa ahora es porque en julio del año 21, en el marco de la pandemia,
¿Te acuerdas que, Sí. que recién salíamos? Sí. En el marco de la crisis económica, en el marco de una enorme frustración, con 260.000 muertos, recordamos todos, la gente votó en un estrés, ¿no? De un estrés que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República. Sí. El experimento está dado y por lo tanto Pedro Castillo, ya hemos vivido esa experiencia. Sí. Entonces, por favor, ¿qué razón? Explíquennos. ¿No? Para volver a la misma desgracia. A tropezar con la misma piedra. Sí, sí. ¿Cuál es la razón para hacerlo? Yo, la verdad, creo que los peruanos podemos tener muchos defectos, pero no somos necios. Claro. Y no vamos, pues, a apostar por el abismo, Cierto. por la nada, por la destrucción, para que se agudicen más las contradicciones políticas Sí. y para que la pobreza siga creciendo y para que el desarrollo nos siga esquivo Sí. y para que no podamos, pues, usar nuestras riquezas naturales, explotándolas como corresponde, dentro de un régimen de equilibrio con la naturaleza, claro está, para generar desarrollo y bienestar para todos los peruanos. Sí, correcto. Eso es lo que tenemos por delante. Por eso esta elección es fundamental. Más que elegir a un personaje que va a ocupar el Palacio de Pizarro, Sí. vamos a ver si la República es capaz de sostenerse, defenderse y respetando aquellos valores fundamentales que con mucho esfuerzo nos ha permitido llegar a ella 200 años después. Es correcto. Lo que tú dices respecto a la reedición del castillismo puro y duro, lo está ejecutando lamentablemente esta versión de Castillo 3 2.0 que es Roberto Sánchez. Además, creo que lo dice él. Mimetizándose, Ángel, Miren. como lo has dicho, poniéndose el sombrero, llevando o intentando llevar Ahora. a Keiko Fujimori a Chota y poniendo a los parientes para argumentar o para decir, esta es la plataforma castillista en la cual ustedes tienen que votar. Por eso yo me pregunto, ¿qué hace Pedro Franqui, que se supone que es un hombre inteligente, podrá ser de izquierda, ¿no? Manuel- ¿Qué hace el señor Manuel Rodríguez Cuadros, ¿qué hace Manuel ahí? Rodríguez Cuadros, que han participado en otros gobiernos, por Dios, ¿no? Con otros discursos, claro está, en esta experiencia totalmente negativa. Totalitaria. El señor Franco y Dancourt salieron asqueados de lo de Castillo. Sí. Y ahora Vuelven. los proponen para una reedición ¿No? de un Pedro Castillo 2.0, Ajá. como tú bien has dicho, y entonces, ufanos Sí. y con sentido práctico, ya están dispuestos Sí. a servir al nuevo poder, al nuevo gobernante. Y esta es una opción verdaderamente totalitaria, corporativista, Ángel. Estos pretenden asamblea constituyente y perpetuarse en el poder 50 años. Ya lo ha demostrado a Latinoamérica a través de estos modelos terribles, Venezuela, Sí. Cuba. Y es no solamente eso, quieren quedarse y modificar la Constitución en base a las prebendas que ellos tienen, a un país plurinacional y una serie de tonterías en las cuales ahora Dancourt y Pedro Franque están comprometidos Totalmente. absolutamente. Yo no logro Miren, entender. no por logro eso, entender. este momento en el cual, de superar cualquier diferencia que podamos tener entre las fuerzas democráticas, Sí. yo no voy a negar que existen puntos de vista encontrados, Sí. hay historias, hay saldos, hay cuestiones, pero creo que hay que poner por delante el interés supremo de la nación nación. peruana. La necesidad que la República Bicentenaria se No. mantenga, y por eso hay que votar por aquella candidatura que representa estos valores, Cierto. esta trayectoria histórica Cierto. que nos garantiza libertad y progreso Así es. por más dificultades que tengamos. Que tenga. Y por supuesto, plantear a Keiko Fujimori, en el caso de ser gobierno, que lo haga con la amplitud, haga un gobierno de ancha base, Sí. de unidad nacional, que nos permita a los peruanos recuperar la confianza, el entusiasmo y salir adelante para provecho de las próximas generaciones. Cierto. Y Keiko Fujimori ahora está obligada a hacer un buen gobierno de ancha base, Así como es. tú lo dices, respetando las libertades democráticas, una democracia representativa, separación de poderes, ningún intento totalitario. No, esa es Ya, una de las eso ya- esa es una de las imputaciones que se hacen, y yo veo realmente a la luz de los hechos, del análisis, no hay ninguna posibilidad. Si hay aquí una maniobra totalitaria en ciernes, es la que viene por el lado de Pedro Sánchez y compañía. sí. Ahí está en Tauro Humala, que Roberto. lo dice a cada... No, sí, Roberto Sánchez. que lo dice a cada rato. Sí. Roberto Sánchez señala este tipo de cosas. Ellos, incluso, acuérdense de mí,
no ganando, van a ser una fuerza que va a tensar con la democracia peruana, poniendo en riesgo otra vez a la República. Es verdad, esperemos que en las próximas elecciones, que estamos a prácticamente 2 semanas, la gente vote responsablemente por la opción republicana. Ese es uno, y no se tropiece de nuevo con la misma piedra, por Dios. Sí, pues. Es verdad. Amigos, vámonos a un corte comercial. Regresamos, esto es Conversando con el Perú. Está viendo PBO. Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado, como esta alfombra Britton a $450. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra misión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merecen. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com. Consorcio Persa, lo mejor del Lejano Oriente para tu hogar. La información del día no se detiene. Y en Edición Estelar te contamos los hechos que marcaron el día. Noticias nacionales, policiales, internacionales y entretenimiento, todo en un solo lugar. Rápido, claro y sin filtros. Solo en Edición Estelar, por PBO. Edición Estelar, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por PBO. Texas Steakhouse, carnes y parrillas, cortes de carnes sabrosos y ensaladas frescas. La perfecta combinación de la buena comida en un grato ambiente. El placer exclusivo de comer, convirtiendo cada ocasión en inolvidable. Disfruta de lo mejor en sus 2 locales: Chorrillos, Avenida Defensores del Morro 1803, La Punta, Avenida Miguel Grau 300. Texas Steakhouse, carnes y parrillas. Está viendo PBO. Tu internet vuela y ahora tu tele también. Con el nuevo Duo Fibra Más tienes todo. 600 megas por un año, pagando solo $59.90 al mes por los primeros 6 meses. Ahora con nuevos canales. Disfruta de TNT, CNN y Cartoon Network. Lo mejor en noticias, películas y dibujos animados. Son más de 100 canales por solo 40 soles más al mes. Visítanos en nuestras oficinas o llama al 016-418-1000. Los temas
temas que marcan al país se analizan de frente y desde la realidad. Soy Fernando Calvel Solar y te invito a un espacio de coyuntura política y entrevistas, donde las decisiones del poder se pondrán bajo la lupa. Todos los martes, miércoles y jueves, de 8:30 a 10 de la noche, solo por PBO. En Redondos queremos saber cuál es el plato más rico que recuerdas. Quizás no se ve así, y sí más parecido al clásico de tu abuelita, que aunque no se veía tan perfectito, su sabor sí que lo era. Y es que Redondo sabe, y sabe muy bien que para los peruanos primero es el sabor, luego que se vea bonito, porque la vida real no es perfecta, pero definitivamente así sabe mejor. Redondos, comamos bien, vivamos mejor. Está viendo PBO. Amigos, regresamos al programa. En esta oportunidad estoy con Víctor Andrés Belaúnde. Él es internacionalista. Vamos a hablar un poco del tema político nacional, en el cual ya lo hemos complementado, y también de temas internacionales. Bolivia, la situación actual, y también la guerra de Irán y los Estados Unidos. Víctor Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alberto, Ángel. ¿Cómo están? Gracias. No, gracias a ustedes por traerme nuevamente a esta casa. La pregunta, estamos ya en segunda vuelta, ¿cómo ves el panorama? A 3 semanas, 2 semanas casi. Mira, tanto se ha dicho, tanto se ha hablado, esta palabra, ese eufemismo de las irregularidades, pero nos guste o no nos guste, tenemos una realidad política. Así es. La elección, nos guste o no nos guste, ha tenido consecuencias. Sí. Y ahora hay que derrotar al marxismo. Ajá. Así de simple. Es así de simple. Como comentaba un amigo citando a Alan García, que decía algo muy cierto: la presidencia no te la regalan en bandeja de plata. Eso es cierto en el Perú, es cierto en Estados Unidos, es cierto en cualquier parte del mundo. Ajá. Y hay que luchar por ella. Más aún si hay un sector, no sé si llamarlo mafioso, pero pues que ha capturado engranajes del poder y que no lo va a soltar de buena gana, lo tienes que derrotar. Y no es fácil. La señora Fujimori tiene que sacar un mínimo de ventaja. No te sabría decir cuánto es 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 1 millón de votos, pero hay un punto a partir del cual las trampas, los morrocois famosos o las trampas digitales dejan de funcionar. Sí, claro. Entonces, yo creo ella que tiene si que... pasa el 2% ya la cosa. Ya... Un 5%, como dicen las encuestas, yo creo que cualquier pataleta es pataleta solamente. ¿No? Así es. Y debería... Yo espero que la señora Fujimori se imponga. Yo nunca fui partidario de su padre. Sí. Creo que tú tampoco. No, por supuesto. Pero uno no te puede quedarse anclado en el pasado. Claro. Y la situación evoluciona. Así es. Y el día de hoy, la opción democrática es la de la señora Fujimori. Y una cosa más, puesta por el propio pueblo peruano que la ha colocado ahí, a través de sus votos ocurridos hace ya un mes. Y punto. Entonces, si somos demócratas, tenemos que respetar ese mandato y apostar ahora por quien va a salvaguardar la república, la democracia, la nación peruana y sus valores. Punto. Yo aposté, como que en las elecciones pasadas se fue candidato por otra opción. Así es. Pero que no fuimos favorecidos. Y como dije en un artículo, acá no hay medalla de fair play, ni figuritas al mejor, al buen competidor. O ganas o ganas. Sí. A nosotros nos tocó perder y por ende nos corresponde, por elemental responsabilidad, apoyar a quien mejor defienda el Estado de Derecho. Así es. Eso es ser demócrata, creo Así yo, es. ¿no? Eso es muy Ahora, bien. la opción republicana que defiende Keiko Fujimori. ¿Cómo la ves, Víctor Andrés, a Keiko? ¿Ha mejorado su discurso? ¿Está más cuajada? ¿Se le ve más estadista? Yo te diría lo siguiente, y hago esa reflexión porque he crecido en una familia vinculada a la política. El azar
la colocó en esa situación porque el azar hizo de su padre el presidente y creció en eso y se nutrió. Entonces la primera cosa que yo diría que es injusto criticarla de que no ha trabajado. No, su trabajo ha sido la política. Sí, una dedicación a tiempo completo. Claro. Número uno. Es ridículo lo contrario, por Dios. Número dos, a ver, en alguna entrevista al final de la campaña observé que el ejercicio del poder de la señora Fujimori el año 2016 no había sido el más atinado, pero eso está en el pasado. Y se ha disculpado, ¿no? Se ha disculpado, se ha reunido con el señor Kuczynski, cuyo ejercicio del poder, siendo él el presidente de la República y siendo él el veterano, tampoco fue el más atinado. Así es. Entonces, yo pensaría que hay una Keiko Fujimori con mayor madurez y que haya aprendido esos detalles del ejercicio del poder. La reunión con el señor Kuczynski es significativa porque entre ambos hicieron mucho daño y los estadistas deben superar eso. Las venganzas personales y la antipatía personal. Y lo que hemos visto en esa elección, que el ex candidato López Aliaga no ha podido superar ese sentimiento personal. No. Y eso es inadmisible en quien aspira a la presidencia de la República. El poder es solitario, es cruel, es despiadado, exige personalidades con características especiales, pero exige mucha madurez emocional. Sí, y saber poner por delante siempre el interés general, el interés del pueblo por encima de uno. Ese es el... Y estar dispuesto a sacrificarte. Así es. Yo quiero además, nuevamente conversábamos hace un rato, yo no fui partidario del señor Fujimori en su momento, pero la señora Fujimori no ha huido de la cárcel injusta. No puede ser partidario de ella, pero su cárcel ha sido notoriamente injusta. De la misma forma que las prisiones domiciliarias del señor Kuczynski han sido arbitrarias, como fue arbitrario el procesamiento de su chofer y su secretaria, han sido ejercicios abusivos del poder cometidos por el fiscal que es el jale estrella del señor Sánchez. Y que sería el que futuro ministro de Justicia. En el caso que Sánchez que además gane. es un inútil y que es un incompetente porque no ha logrado condenar a nadie. A nadie. Entonces, pero sí hizo daño porque metió a la cárcel injustamente a la gente. Lo que pasa es que ese tipo de venganzas de gente ganada por la pasión te hace daño porque te regresa. Pero no tiene resultado ya a la hora de la verdad, o sea, de verificar a la luz de la justicia la culpabilidad, no puede hacerlo. Y destruye y al final daña todo el sistema. Y quien inició esta cadena de mezquindades fue el señor Humala con la Comisión Tejada. Así es. Atacó la figura de la presidencia y a partir de eso hemos tenido... Claro, el efecto no es inmediato porque las cosas van sucediéndose en el tiempo. Eso es algo que tenemos que erradicar del horizonte, pero volvamos al mundo. ¿Qué nos dice el mundo? Bueno, están pasando muchas cosas. Cerca a casa... A ver, eso es importante. Bolivia. Aquí cito nomás. Bolivia. El Evo Morales derrotado intenta una revuelta, como lo hizo con éxito el año 2002 contra Sánchez de Lozada. Pero varias diferencias respecto del año 2002. La primera diferencia es que Sánchez de Lozada el año 2002 tenía un vicepresidente traidor. El señor Carlos Mesa Guisuert. Intelectual, progre, un hombre interesante, ¿no? Pero traidor. Lo traicionó. Porque en el momento que le hicieron una revuelta, que tomaron rehenes, que bloquearon carreteras y que bandas armadas querían imponerse y sitiaban La Paz, el señor Mesa le jaló la alfombra. Dijo, yo no puedo aceptar. Se puso acá como los caviares con las revueltas de Castillo. Sí, claro. Y se tiró abajo el régimen de les Sánchez hizo caso, Lozada. claro. Y el resultado no fue que... Él era vicepresidente de Sánchez de Lozada. Probablemente iba a ascender a la presidencia de forma natural, pero ese acto de traicionar fue lo que finalmente catapulta a Evo Morales, porque es como la abdicación moral del sistema. Le dio un triunfo, pues. Le dio el triunfo antes de tiempo. Como el de Caldera, el presidente Caldera le dio a Chávez. Pero Caldera estaba cucú, pues estaba ya... Ya estaba en sus últimas. Ya estaba en sus últimos.
tiene esa excusa, pero Mesa fue un acto consciente y bueno, pues ha quedado en la nada en Bolivia. A veces en el basurero de la historia. Pero Penoso, un tipo, yo lo he escuchado acá en el Perú varias veces, un tipo interesante, ¿ah? Pero tienes razón, o sea, su conducta política reprobable y yo en lo que a mí respecta, mira, mi familia materna es boliviana, tengo una vinculación con el MNR y a mí me parece que fue un traidor y mucha gente en Bolivia lo considera un traidor. Ser buen intelectual no te exime de ser un traidor. No, para nada. ¿No? Ahora, Evo Morales representa los antivalores de la democracia boliviana, ¿no? Este tipo insurrecto pretende socavar la democracia boliviana permanentemente con esta organización que tiene campesina, ¿no? De reyertas, de insurrección, ¿no? Que, aparte sabemos que es pedófilo. ¿Qué es lo que le puede venir a él? Mira, ahí hay una dinámica de poder interna y habría que ver cómo se van alineando las fuerzas, pero otra cosa que son distintas. Rodrigo Paz no es Gonzalo Sánchez de Lozada y el 2026 no es el año 2022. 24 años han pasado y no han pasado en vano. Segundo lugar, ves que el conjunto de la sociedad boliviana no va a picar nomás a las turbas de Evo Morales. Algo que fue fundamental para el éxito de Evo Morales hace veintitantos años y que se mantuviera en el poder. Y los que conocen Bolivia y La Paz en particular lo van a entender. La Paz está en una especie de hoyo. Entonces la ciudad de La Paz tiene 2 o 3 accesos, pero que literalmente son 2 o 3 avenidas más o menos anchas. Es como si tú cortases la vía expresa, Luis Bedoya, llegando al centro de Lima, pones unas barricadas, pones otras barricadas en Universitaria, digamos en Ramiro Prealé, donde tomas la Ramiro Prealé, y otra 1 kilómetro más allá. Y la ciudad está completamente aislada. Nadie entra, nadie sale. Entonces, solo en helicópteros. Entonces, si la gente... Y encima es vulnerable la ciudad. Y encima de La Paz está el Alto. El Alto, claro. Que es otra ciudad con un número parecido de habitantes, donde el masismo era muy fuerte. Ahora eso ha cambiado, ya no tiene ese apoyo. Y lo hemos visto, no sé si ustedes han visto, acá circulado en Twitter una extraordinaria entrevista de una periodista boliviana. Sí la vi. Que una señora, una mujer joven, pues de 40 años, sin inmutarse, sin levantar la voz. Lo destruyó el campesino. Sin insultar, sin ser condescendiente, porque acá mucha periodista pues interrumpe, habla, que no sé qué. Así es. Quiere demostrar que sabe más, no. Simplemente lo dejó hablar. Al líder de los Ponchos Rojos, que es una organización prototerrorista y que es el brazo violentista y represor del nazismo, lo desnudó y que hablaba tonterías. Entonces, que vayan a derrocar al gobierno es distinto. Se están generando también alineamientos a su favor que no hubieron esa oportunidad. Entonces, es distinto, yo esperaría que... Claro, porque la otra es la gente de Víctor Paz. Pero que estaba ya, el MNR se había debilitado, Washington estaba con Bush, estaba pensando en invadir Irak, y sabe Dios que... No, en ese momento me refiero que hay alineamientos a favor de mantener el régimen, porque mira... Y Estados Unidos está interesado en extirpar el socialismo del siglo XXI. Porque mira, es importante primero porque Bolivia es muy cercano, influye en el sur del Perú. Influye lo que pasa. Entonces, mira, el MAS no se presentó en las elecciones correspondientes que gana la democracia. Entonces se generó un vacío y algunos pudieron suponer que habían desaparecido, pero mira, han vuelto con fuerza y están amenazando, y su bandera es derrocar al presidente, derrocar al gobierno. Eso tú consideras que no es factible, ya no hay las condiciones para eso, pero eso es lo que se podría repetir aquí en el Perú, ¿no? Ante el eventual triunfo de la señora Keiko Fujimori y una acción por parte de la gente de Sánchez y del conjunto de la izquierda que ha levantado pues terribles banderas contra el fujimorismo, qué sé yo. ¿Ese escenario podría repetirse o no? O en todo caso,
resulta válido sacar conclusiones y lecciones para impedir que tal cosa se repita aquí en nuestra patria. Creo, Ángel, que debemos partir de la premisa que la izquierda va a intentar derrocar a la señora Fujimori si es electa de la forma que lo hicieron cuando asumió Dina Boluarte. Así es. Van a buscar la primera oportunidad para hacerlo y el Estado y las fuerzas políticas van a tener que estar preparadas para contrarrestarlos. Este es un Congreso muy fracturado y extraño en el sentido pues, que tienes las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular con la conducta equívoca del líder de estas últimas. Luego la gente de Belmont, que no es un hombre de izquierda, pero ha metido gente de izquierda. Sí. Y Nieto, que vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué reflejos tiene Nieto y si no quiere su gente precipitar una elección pensando que él se vaya a favorecer. Así es. Entonces, puede creer eso. Sí. Puede creer eso. Eso sería un error. Entonces vamos a ver además con qué destreza se conduce la señora Fujimori de ser favorecida por el voto popular. Ahora, no olvidemos que quien está en Palacio tiene muchos resortes para imponerse. Castillo se hubiese quedado en el poder si no hubiese sido tan torpe. Claro, se hubiera quedado. Yo creo que no alcanzaban los votos para la... Pero más allá de que no alcanzan los votos, tienes todo tipo de resortes, si los conoces, para mantenerte en el poder. Es difícil de derrocar. Además, la correlación de la izquierda en el Congreso no es la de este que se va, pero es importante. Ciertamente. Es importante. Es importante. Ellos pueden hacer una coalición importante antigobierno, anti-Keiko Fujimori sustantiva desde el Parlamento. No para tener mayoría, pero sí para tener una situación de gran tensión. Pueden bloquearse. Y pueden anularse mutuamente. Esa es la palabra, bloquearse. Y quizás, dada la aparente correlación de fuerzas que tendrá el nuevo Congreso, eso acabaría favoreciendo a quien esté en el Ejecutivo, porque si el Congreso está neutralizado porque nadie logra imponerse. Entonces, o sea, una atomización congresal. Más que una atomización, estarían enfrentados. Estarían sin lograr formar mayorías claras, entonces eso favorecería a quien esté en Palacio, salvo que el señor Nieto quiera precipitar algún tipo de desenlace. Nieto podría ser la bisagra congresal, ¿no crees tú? Podría ser una bisagra el que inclina la balanza a favor o en contra de alguien. ¿En qué sentido le inclina? ¿En qué sentido le inclina? Ese es el problema. ¿Y en qué sentido considera que se mueven sus intereses, ¿no? Sí. Si sus intereses se mueven en el sentido que se restablezca el orden constitucional y se respete el mandato, sí, o si quiere aprovechar esta debilidad para precipitar elecciones en el entendido que él sería el favorecido, que sería una apuesta muy tonta, ¿no? Dicen que, esta es una frase creo que venía de Osama Bin Laden, ¿no? El caballo débil nunca gana la carrera, y un poco a lo que alude es que no es tanto al caballo débil, sino al que verdaderamente representa algo. Así es. Entonces, quien verdaderamente representa algo terrible, pero es algo identificable, es la izquierda radical. Sí, sí. El señor Nieto es algo más anodino, ¿no? ¿Qué será? Es circunstancias, lo has dicho bien, y yo quiero un poco, estamos haciendo análisis internacional, pero estamos comparando Bolivia con el Perú. Mira, el rol de Nieto va a ser importante, sin duda, pero no puede equivocarse, porque si le hace una lectura donde esa votación importante que ha tenido es por su trayectoria política, por su discurso encendido y por sus dotes personales, se está equivocando de cabo a rabo. El voto de Nieto, de Jorge Nieto, es un voto que en gran parte viene de gente que no lo ha hecho por López Aliaga. Claro. Porque veían en él, yo escucho muchos amigos que no son de izquierda y que apostaban a Nieto porque Nieto parecía tranquilo, calmado, responsable, frente a los excesos de Rafael López Aliaga, lamentablemente. Entonces, esa gente apenas ve que, por ejemplo, si en esta conferencia de prensa que ha anunciado, en las próximas horas o mañana, a quién va a dar su apoyo, lo hace por Sánchez, ese apoyo que ha tenido se desploma significativamente. No todo, pero por lo menos perdería
un porcentaje Sí. sustantivo del respaldo que ha tenido. Yo pensaría que lo lógico para él y para cualquier político en sus circunstancias es quedarse callado y decirle que su sistema democrático no me Sí. favorecieron. Yo acá no hay en 12, Sí. voten por quienes parezca. Así Sí, es. yo creo que eso va a ser. Dejar en libertad a quien... Dejar en libertad es Claro. Yo creo que eso, Es un- yo creo que eso va a ser. Lavarse las manos, no comprometerse con nadie. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque tú no eres dueño de los votos. Ya. Eso no es 1956, ¿no? Que Con Aya de la salió Torre. En la crónica, ¿dónde fue? En la Tribuna o en la Crónica, ¿no? En la Crónica fue que publicaron una escena del APRA, ¿no? El APRA va a endosar, a apoyar a Manuel Prado y todos disciplinadamente Es que en votaban. ese momento sí, para eso tendría que haber partidos de verdad, cosa que en el Perú Sí. no Y existe. liderazgo potente. Muy potente que la gente, antes sí se podía, se reunía, había una cumbre de jefes y más o menos por ahí Sí. se Y daba. la gran capacidad en 12 que tenía Aya de la Torre en ese Por ejemplo, entonces. con Prado. Así es. Y después, Lo hizo ganar a Prado. y después con Bustamante. Así es. Bustamante y Rivero. Bueno, Bustamante es distinto, ¿no? Tú sabes, hay un gran debate. Habían dos posibles candidatos democráticos al año 45. José Luis Bustamante y Rafael Belaúnde. Ajá. Así Rafael es. Belaúnde, el padre de Fernando Belaúnde, padre de Terry, Fernando. hermano de mi abuelo. Sí. Pero Benavides y Aya de la Torre creo que recíprocamente se echan la culpa de haberlo vetado a... Y Rafael Belaúnde era muy amigo de Aya de la Torre, era más bien simpatizante del APRA, es lo que lo No sé, decimos, si ¿no? no sé si tanto como simpatizante de Aya, había sido embajador de Benavides, Sí. pero sobre todo era un hombre de un carácter muy independiente y Ya. muy duro, bastante irascible. Ya. Es, Ya, es un dato interesante. es lo que yo he escuchado en las historias Familiares. familiares. Los hermanos Belaúnde y Escanseco, mi abuelo y él, eran personas de carácter muy fuerte. Sí. Y Rafael muy pugnaz. Entonces, un gobierno de Rafael Belaúnde hubiese sido muy diferente a un gobierno Débil. de José Luis Bustamante. Que fue Sí. débil. Casi a veces era excesivamente pugnaz Rafael, Sí. Sí. Rafael Belaúnde. Pero ahí entramos en un terreno de especulación histórica. Su Sí. hijo ya no hubiese sido presidente. Es otra cosa. Ya otra historia, claro. ¿Qué capacidad ves tú de endose, ya que estamos hablando de endoses políticos y electorales? ¿Qué capacidad de endose le ves tú a Rafael López Aliaga Ninguna. en una segunda vuelta electoral? Ninguna. Ninguna. Un pequeño sector muy radicalizado, esos de los que lo apoyan, irán por el voto viciado. Sí. Alguna parte de su votación de provincias que no es exactamente conservadora, podría quizás acabar donde, Con Sánchez, paradójicamente. paradójicamente, donde Sánchez. Pero él se ha despintado porque ha demostrado que no tiene solvencia emocional. Sí, pues. Esa ecuanimidad, esa Que se necesita como inteligencia candidato, emocional ¿no? es fundamental ¿No? para cualquiera Como candidato quien presidencial. quiera liderar máximo la presidencia de la República. Porque la gente en elecciones no ve a los partidos, no ve el mensaje, no ve el plan de gobierno, ve a los candidatos. Al presidente, no ven a nadie más. Así es, al candidato, sus expresiones, su postura, sus gestos, lo que dice, cómo lo atacan. Y en base a eso, Víctor, desarrolla una temática para un voto posterior. Así es. Mira, lamentablemente ya estamos llegando al final, no hemos podido hablar del resto del mundo, pero te comprometemos para hacerlo en otra oportunidad. claro está. Encantado, sí. Hoy creo que íbamos a hablar brevemente de la coyuntura, pero esa nos consumió. No, y lo de Bolivia ha sido muy interesante porque ahí sí creo que hay una relación espejo o una simultaneidad. Y una cosa, hay que tenerla presente. Evo Morales tiene, y los sectores que lo apoyan, la ambición de desmembrar el Sí, ese es un Perú. plan de ellos. Así es. El así sur del es. Perú. El sur La del Perú. secesión. Así es. Y esos sectores de la izquierda que coquetean con Evo Morales, Peligrosamente, sí. coquetean contra la unidad del correcto. Perú. Es correcto. Lo bueno es que Roberto Sánchez no es un Evo Morales.
no es un Evo Morales, es un burgués, es un guaraní, es un citadino. Borja, como le ha recordado la señora que Fujimori. Exactamente. Vamos a ver. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ángel. Hasta la próxima, vamos a hablar del tema. Por supuesto. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Abrazo grande para todos ustedes.